Como verán en el recuadro, tenemos el honor de escuchar la exposición para la clase del día de hoy del doctor Mario Giomet, que como bien sabrán, tiene un extenso currículum, incluso su currículum acotado es bastante extenso, así que voy a dar lectura a algunos pequeños puntos como para destacar algunas pequeñas cuestiones de todo su vasto currículum. El doctor Mario Giomet es abogado por la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario, de la UCA. Se ha desempeñado en cargos como profesor en la Facultad de Derecho y de las Ciencias Sociales, de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Como bien sabrán, es juez de la Cámara de Apelaciones de la Sala Tercera de nuestra ciudad de Rosario. También se ha desempeñado como director de este Centro de Capacitación Judicial, que es el que organiza este curso del cual ustedes están participando. Es profesor de carreras de posgrado también, por ejemplo, la carrera de especialización en magistratura de la Facultad Nacional de Rosario, carrera de especialización en magistratura y gestión judicial de la Universidad Católica de Santiago del Estero, entre muchas otras. Les puedo mencionar también la maestría en Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, entre numerosas otras. También, como sabrán, es autor y coautor de numerosas obras, libros, publicaciones y demás de todas temáticas de su especialidad. Así que, sin mayor presentación, porque sería imposible abordar toda su experiencia, vamos a darle la palabra al estimado doctor Giomet. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Yo creo que ingresaba casi al Poder Judicial, mejor dicho, estaba ingresando a mi cargo de cuando me desempeñé como juez de primera instancia, y en el país empezaron a generar, ya había habido escuelas judiciales, una de las más antiguas era la del Chaco, pero se generó un movimiento en todas las provincias argentinas para generar estos espacios. Algunos los llamaron institutos, otros como este centro, otras escuelas y demás. Pero se generó todo un movimiento. Y de alguna manera yo tuve la suerte, el honor de participar en ese movimiento, digamos, fundador de este espacio. Y después, conforme el director había sido un ex procurador de la Corte, el doctor, el profesor Iturraspe, que se jubiló al poco tiempo, a mí tuvieron la generosidad, tanto desde mis colegas como de la Corte, de permitirme desempeñarme como director de este centro durante muchos años. El primer recuerdo que tengo es al ver esto, al ver esta posibilidad de reunirnos como estamos reuniendo, de que precisamente en este movimiento se generó una suerte de tratar de ver qué se hacían en otros lugares. Y en ese tratar de ver qué se hacían en otros lugares, tengo muy presente que fuimos desde varias provincias argentinas a un encuentro en el Poder Judicial de uno de los estados de Brasil, en Porto Alegre. ¿Y por qué tengo la imagen, ¿no? Y hoy me impacta y no puedo dejar de señalárselas a ustedes? Porque recuerdo yo que en esa visita a la escuela judicial en Porto Alegre, fuimos a los tribunales, y en los tribunales a mí me llamó poderosamente la atención algunas, como si hubiera sido pantallas que estaban en unos pilares en los pasillos. Y yo pregunté, ¿qué es eso? Y me dijeron, es para que los profesionales o el que quiera pueda ir viendo lo que va sucediendo en sus expedientes. Les estoy hablando que yo ya estoy, como dirían los americanos, down the hill, al borde de la jubilación. Han pasado décadas de aquello. Y a mí me sorprendió porque dije, ¿qué es lo que están viendo? Sí, uno puede ver, y uno en otro lugar de este estado,
puede haber presentado una demanda y acá puede ir viendo cómo se la decretaron, etc. Yo estaba altamente sorprendido. No estaba porque uno podría pensar, bueno, en Alemania, en Estados Unidos, en Europa. No, acá en Brasil. ¿No? Digo esto porque lamentablemente debo reconocer que han pasado décadas y si bien tenemos esta chance es muy distinta, ni me lo hubiera imaginado en ese entonces, hoy en día en mi tribunal seguimos cosiendo expedientes, más allá de que hay algunas alternativas con esto. Este curso se pensó en su momento, el juez de la Corte que estaba vinculado al Centro de Capacitación Judicial era el profesor Vigo, el doctor Vigo. Y lo pensamos con el profesor Vigo como un espacio para pensar problemas del Poder Judicial. O sea, que este curso fuera como un espacio para que todos los protagonistas, y los protagonistas del Poder Judicial no somos solamente jueces, funcionarios o empleados del Poder Judicial, también son en mucho, los profesionales que ejercen la profesión del otro lado del mostrador, para que tomaran determinados los problemas que pudiera generar preguntas y desafíos desde que pudiera dar uno desde su rol, en el rol que nos toca en el Poder Judicial. Por eso diseñamos este curso con la idea de generar preguntas. La idea de generar preguntas, espacios que de alguna manera no vengan a desarrollar temas con información para después que ustedes la puedan repetir o llevarse información de acá de esto, sino tratar de que estos espacios puedan generar preguntas y que alguna de las preguntas en los distintos módulos que ustedes escuchen acá puedan servir para las preguntas que ustedes se hacen a la hora de pensar el Poder Judicial. Entonces, creo yo que me alegro mucho que este espacio se conserve. En algún momento tuvimos la chance y la suerte y la posibilidad de generar que esos trabajos finales pudieran de alguna manera acceder a becas, a otros poderes judiciales. Tuvimos la suerte de poder generar becas en otros lugares, en otros países, para generar esto, para generar eso que a mí me había impactado, por ejemplo. Y esa imagen que a mí me impactó cuando yo estaba comenzando, creo yo que es una de las preguntas más serias que nos podríamos hacer, entre muchísimas otras, en nuestro Poder Judicial. A la hora de la revolución industrial, de esta cuarta revolución industrial, que impacta tanto en nuestras vidas cotidianas. Todos googleamos, todos de alguna manera compramos o no compramos vía internet, todos leemos diarios, todos ejercitamos una infinidad de tareas y actividades a partir de lo que genera toda esta la llamada cuarta revolución industrial. Indudablemente, que de alguna manera sigamos cosiendo expedientes, genera una pregunta puntual, práctica y que debería posiblemente, más allá de todos los intentos que se estén haciendo, generar, porque así como en otras actividades eso genera infinidad de preguntas y respuestas, en la nuestra también. Digo esto para focalizarme sobre todo en qué medida yo voy a tratar de generar alguna pregunta sobre el tema que me han involucrado. La idea de esto es de preguntarse. Y la pregunta genera un desafío. La pregunta, a mí yo tuve la suerte de lo que más me dieron mis maestros, sobre todo mi maestro, que ha sido probablemente profesor de muchos de ustedes, el profesor Ciuro Caldani, es generarme la vocación por la pregunta. Generarme la vocación por la pregunta, el desafío por la pregunta. Y no solamente la pregunta por lo otro o los otros, la pregunta por sí mismo. La pregunta por sí mismo, que es de alguna manera
una de las preguntas, un parámetro que nos implica un desafío muy fuerte, porque nos desestabiliza. La pregunta a veces puede llegar a ser violenta en ese sentido, porque desestabiliza, modifica. Y bueno, esto es lo que de alguna manera quisiera transmitirles, empezar a transmitirles esta idea. Yo creo que en nuestros días, una alta responsabilidad que tenemos los que sí ejercemos funciones judiciales es preguntarnos por qué, preguntarnos cuál es nuestro soporte, cuál es nuestra matriz, cuál es nuestro software, cuál es la manera, el marco, si ustedes quieren, teórico, la matriz disciplinaria con que miramos los conflictos. Tomamos nuestras decisiones, tomamos las decisiones sobre la vida de los otros. Y preguntarnos de alguna manera, desafiándonos a nosotros mismos. Y creo que aquí viene, y puedo utilizar este espacio, de generarles esta pregunta, o yo generarme a mí mismo esta pregunta, a través de la pregunta sobre este tema que tanto se ha puesto, si se quiere, de moda en el derecho continental y en el derecho continental particularmente en Latinoamérica, que es el tema de la argumentación y el tema de la argumentación jurídica. Entonces, lo que yo quiero preguntarme con ustedes es por qué en este tiempo, en ese software, en ese marco teórico, en lo que yo voy a llamar paradigma prevaleciente, está presente tanto este tema de la argumentación jurídica. De alguna manera, yo he tratado de especializarme en esto, en algún momento hice una carrera vinculada con esto, tengo la posibilidad de trabajar en muchas universidades y en centros judiciales sobre algunos cursos sobre esto de la argumentación, pero hoy aquí frente a ustedes lo que quiero es preguntarme por esto. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y a ver si de alguna manera preguntándonos por esto, podemos preguntar a ver qué hacemos, en dónde estamos, qué desafíos tiene de alguna manera esto del sistema judicial o de las decisiones judiciales en nuestro tiempo. La primera palabra es esta, paradigma. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, utilizando lo que de alguna manera, no muy ortodoxa, lo que un filósofo de la ciencia del siglo XX, uno de los más significativos, un señor que se llamaba Kuhn, usaba la palabra paradigma para decir algo así, más o menos así como que lo que vemos, lo que no solamente depende de lo que estemos viendo, sino de lo que nuestro paradigma lo ha preparado para ver, lo que nuestra experiencia visual y conceptual previa nos ha preparado para ver. Yo siempre pongo un ejemplo muy gráfico, me parece a mí. Si entrara en este momento mi abuela en este dormitorio y donde yo estoy trabajando, en esta mesa de trabajo, y me viera a mí hablando contra una pantalla, mi abuela sospecho que estaría viendo lo mismo que estaría viendo yo, pero ella estaría viendo a este se volvió loco, está hablándole al televisor. Porque su experiencia conceptual y visual previa, mi abuela murió hace muchas décadas, no la había preparado para ver esto. Pero yo siempre digo de que no voy a poner a mi abuela como una cosa anacrónica, sino que ahora yo pregunto por algún aparato que tienen ustedes o veo a través de la pantalla y yo digo, ese teléfono. Y viene una de mis hijas y me dice, no, papá, eso no es un teléfono, ese es un... O sea, lo que quiero significarles es que una de las grandes preguntas que tenemos que tenernos en general, y particularmente los jueces, es preguntarnos cuál es nuestro paradigma. Dicho, traducido más o menos, cuál es nuestra matriz disciplinaria, cuáles son los anteojos que tenemos para ver y tomar decisiones en esto que es las decisiones sobre la vida ajena. Y ¿por qué lo traigo a Kuhn? Porque Kuhn traía esto para preguntarse no por el paradigma que tenga uno u otro, sino por el paradigma dominante.
en una disciplina determinada, podría ser, qué sé yo, él hablaba de las ciencias duras, ¿no? Aunque ya esto se usa en las ciencias sociales. Por ejemplo, la medicina, ¿cuál era ese paradigma, esa matriz disciplinaria, esos anteojos que más o menos a los operadores de la medicina en un momento dado les dicen, no, esto es medicina, esto es curandería. Estos son los métodos. Esto es el material con que se trabaja en la medicina. Este material no es de la medicina. O sea, el paradigma, más allá de que los mismos operadores pudieran criticarlo, ¿no? Pero el paradigma era a ver si podemos describir en un momento determinado cuál es la matriz, los anteojos que tienen o tenemos en un momento dado para tomar nuestras decisiones en una disciplina determinada. Y Kuhn decía que hay revolución científica cuando cambia el paradigma dominante. Lo que yo quiero decirles hoy, que estamos en el medio de un cambio de paradigma dominante en el derecho continental y particularmente en el derecho continental en Latinoamérica. O sea, la matriz disciplinaria, los anteojos que eran dominantes cuando Mario Yomé era estudiante de esa facultad de Derecho, cuando Mario Yomé empezó a ejercer la profesión, cuando Mario Yomé empezó a ejercer como juez, indudablemente están en crisis. ¿Crisis qué quiere decir? Ruptura con, o sea, estamos utilizando la palabra crisis como ruptura con, en nuestro caso, con esos criterios que tenía el paradigma dominante. Al estar en crisis, nos sentimos desorientados. Se me rompieron los anteojos, todavía no tengo formados los nuevos anteojos. ¿Y qué ocurre? Todavía no tengo bien consolidado un nuevo paradigma dominante y me siento en crisis. Y esto es lo que yo quiero señalarles a ustedes para la pregunta que me voy a hacer. Nos encontramos en el medio del río, en el medio del campo. Probablemente podamos ver cómo se está diseñando el nuevo paradigma. Y a eso voy a apuntar. Esto no quiere decir que lo compartamos. Esto no quiere decir que no seamos críticos. O esto tampoco quiere decir que es fantástico que es el nuevo paradigma. Lo que yo quiero decir que tal vez nos preguntemos si estamos sumamente entrenados, diseñados y demás para trabajar con el nuevo paradigma, con estos nuevos anteojos, cómo se van diseñando. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la argumentación jurídica? Que yo voy a decirles a ustedes hoy, una de mis afirmaciones va a ser que lo que se llama habitualmente teorías estándar de la argumentación jurídica son de alguna manera el método que se propone. ¿Para qué? Para trabajar con los nuevos problemas y desafíos que está presentando el derecho en este tiempo. El derecho, y particularmente, no solamente el derecho continental, yo hablo más o menos de lo que tengo un poco pie firme. El derecho continental está sufriendo inmensas transformaciones. Y dentro de esas transformaciones, parecería ser que hay algunas que muestran que el método que tenía el paradigma tradicional, que le habían enseñado a Mario Yomé más o menos en la facultad, que era el soporte que nos gustara o no teníamos para trabajar los problemas jurídicos, está en crisis. Y ahora nos enfrentamos con nuevos problemas y entonces se proponen nuevos métodos. Dentro de esa propuesta de método aparece esto de la argumentación jurídica. Yo voy a hablarles algo después más de la argumentación jurídica como teorías estándar de la argumentación jurídica. Pero generalmente cuando escuchan ustedes
hoy en día la palabra argumentación jurídica, hay una fuerte referencia a estas llamadas teorías estándar de la argumentación jurídica. ¿Y por qué estas teorías estándar? Sobre todo algunas, y algunas de una presencia muy fuerte, consciente o inconsciente entre los operadores jurídicos y sobre todo en los operadores judiciales de este tiempo, es para trabajar determinado tipo de problemas que presenta estos nuevos cambios en la cultura y en el derecho. Otra aclaración que quiero hacerles es que para mí, yo no sé bien, no quiero entrar en las discusiones si el derecho es un fenómeno cultural o es un fenómeno natural. Sí, lo que estoy convencido es que el derecho se desarrolla en un ámbito cultural, por lo menos está en la cultura. Y entonces, cuando yo trato cualquier problema jurídico, tengo que saber que no es lo mismo su tratamiento, no fue su tratamiento igual en el mundo antiguo, en el mundo medieval, en el mundo moderno y en el mundo de nuestros días. Ni la propiedad, ni el contrato, ni la pena, ni el tributo, ni la decisión, la manera de resolver los conflictos fue la misma en el mundo antiguo, en el mundo medieval, en el mundo moderno y en el mundo de nuestros días. Y también hay cambios en el espacio, porque hay culturas diversas espacialmente. Y no es lo mismo ninguno de esos problemas en la cultura occidental y dentro de la cultura occidental, en la cultura anglosajona o en la cultura continental, ni en la del África negra, ni en la musulmán, ni en la de la India, ni en la de Extremo Oriente. Más allá que como característica de este tiempo, por este fenómeno que se llama globalización, haya parámetros desde la vida cotidiana y en todos los aspectos de la vida que se uniformizan por lo menos en superficie. Y entonces hay respuestas jurídicas que parecen uniformes en este tiempo, producto precisamente de esta característica que tiene este tiempo, que es globalizar, uniformar cierto tipo de cuestiones. Hasta las enfermedades se han uniformado. La globalización y la comunicación ha generado una pandemia como nunca hubo en la historia. Todos estamos enfrentando la crisis sanitaria. Pero bueno, yo me voy a referir a tratar de describir algunas de las características que en el derecho continental se presentan, que van a ser, para mí, referentes muy fuertes para esto que se llaman teorías estándar de la argumentación jurídica. Lo que yo voy a tratar de hacer es contar, decir, esto de alguna manera está sucediendo. No me objeten diciendo esto es horrible. O no me valoren diciendo esto es fantástico. Yo no voy a abrir en principio juicio de valor sobre lo que está sucediendo. Lo que sí creo yo que ustedes deben preguntarse es si esto sucede, lo que yo voy a contar, o no sucede. Porque en la medida en que esté sucediendo, parecería ser que sí es cierto que necesito nuevos anteojos. Y el problema está en si yo sigo usando el viejo anteojo, el viejo paradigma, para trabajar con problemas que indudablemente el viejo paradigma no había tenido en cuenta, por lo menos con la intensidad que de alguna manera, creo yo, se presentan en nuestros días. Me resulta muy difícil trabajar con yo soy viejo. Y digo la palabra filminas, con presentaciones. Me resulta muy difícil, a nivel presencial lo haría, pero acá me resulta muy difícil, porque si yo pongo filminas, no veo caras, y al no ver caras, me siento como medio alterado psíquicamente, hasta emocionalmente. Me parece que estuviera hablando como, tal vez tendría la imagen de que vería mi abuela, ¿no?
estoy medio maníaco, ¿no? Hablando de una pantalla. Entonces, si yo tuviera la pantalla, les mostraría tres grandes, entre muchos otros, problemas, temas que presenta el derecho de nuestro tiempo. Y dentro de los muchos, yo voy a señalo habitualmente tres. Uno es la indeterminación normativa. Nosotros estamos viviendo una creciente indeterminación normativa, a diferencia de lo que era la normatividad cuando Mario Llomet estudiaba, cuando Mario Llomet empezó a ejercer la profesión. Cada día más hay más indeterminación normativa. Y esa indeterminación normativa, yo me permito afirmar que cada día más va a ser más creciente. Cada día más se va a acelerar este fenómeno de indeterminación normativa. Creo yo que acá está el núcleo duro del cambio. Segunda característica. Es lo que se denomina, o lo que para ponerle un nombre, llamamos Estado constitucional de derecho, que es el fenómeno de constitucionalización del derecho. Esto no jugaba la Constitución como fuente para resolver conflictos de la misma manera que juega hoy la Constitución a la hora que yo, Mario Llomet, tengo que dictar una sentencia. Cuando yo estudiaba, la Constitución y los derechos fundamentales jugaban de una manera distinta a la que juega hoy a la hora de tomar las decisiones, sobre todo las decisiones judiciales. A este fenómeno lo llamamos, para ponerle un nombre, para poder describir lo que ocurre, lo llamamos Estado constitucional de derecho. Y tercer aspecto, dentro de muchos otros que yo voy a traer acá para poner sobre la mesa para la pregunta que quiero hacer, que me parece relevante que todos nos hagamos, ¿por qué esto de argumentación o esto de las teorías estándar de argumentación jurídica? Es el fenómeno de lo que cada día más se da más creciente. Y es algo que yo uso para esto el nombre que dio uno de los grandes pensadores del siglo XX, este italiano, filósofo político y filósofo jurídico que se llamaba Norberto Bobbio. La era de los derechos. El tiempo de los derechos. O sea, vamos a ver que es muy distinto cómo juegan los derechos básicos en el mundo moderno, sobre todo a principios del siglo XIX, durante el siglo XIX y hasta casi principios del siglo XX, y cómo se han generado derechos. A muchos hablan de distintas generaciones, los especialistas en el tema de generaciones de derechos, y ahora es la era, el lenguaje de los derechos, la era de los derechos. Tres temas. Voy a empezar por el segundo. Desde ya me gustaría, me apasionaría, creo que es donde más cómodo me siento, para decirles que estos tres temas para mí son reflejo de cambios que se dan en la cultura de nuestro tiempo. La cultura moderna generó una estructura jurídica. La cultura de este tiempo son las que producen estos cambios. No es que estos cambios se den porque Mengano dice, Sultano dice, Menganito dice, sino tal vez Menganito, Sultano dicen lo que está ocurriendo. Pero estos cambios se producen, mi tesis es, que se producen en función de cambios de la cultura de nuestro tiempo. Por ejemplo, la aceleración de la historia, la revolución tecnológica, el decaimiento del papel de los estados nacionales, etc. Diversas características culturales que me apasionaría hablar con ustedes, pero en estas 2 horas voy a tratar de ceñirme un poco más a la pregunta. La pregunta es ¿por qué esto de teorías estándar de argumentación jurídica y qué tienen que ver? Pero estos tres elementos, indeterminación normativa, constitucionalización del derecho y la era de los derechos,
para mí son el reflejo de condiciones que impone la cultura de este tiempo. Primera característica, brevemente. ¿Qué es esto de la constitucionalización del derecho? O lo que yo estoy llamando Estado constitucional del derecho. Hay una palabra que se usa mucho, que la van a escuchar mucho, pero yo la quiero dejar en este momento en un paréntesis para después. ¿Qué es esto de neoconstitucionalismo? Estoy usando otra palabra, estoy usando Estado constitucional de derecho o fenómeno de constitucionalización del derecho. Voy a dejar neoconstitucionalismo para hablar de un grupo de teorías que dicen esto ocurre, y no solamente dicen esto ocurre, sino que proponen métodos. Dentro de esos métodos proponen algo así como método para tomar decisiones, justificar decisiones. Y ahí ya van a aparecer las teorías, en mucho las teorías estándar de la argumentación jurídica. En el marco de esas teorías, que algunos hasta impugnan el nombre, llamamos generalmente con la voz, o son reconocidas con la voz, neoconstitucionalismos. Pero yo estoy hablando ahora del Estado constitucional, del fenómeno, de si esto ocurre o no ocurre. Yo creo que ocurre. Y los invito a ustedes a pensar si ocurre o no ocurre. Pero, ¿qué es esto del Estado constitucional? Por supuesto que no nos referimos a que haya o no constitución. Si fuera por eso, chocolate por la noticia. En Argentina, bueno, aún antes había de 1853, pero bueno, ¿de qué me hablas? Ya sabemos que hay constitución. No, no, no. No es que haya o no haya una constitución formalizada, sino cómo juega la Constitución a la hora de tomar las decisiones, particularmente las decisiones judiciales. Si yo puedo compartir pantalla, creo que me va a hacer a ver. El último intento. Ahí está, perfecto, doctor. Bueno, no, pero solamente quiero compartir una presentación. Después esta presentación la dejo si la necesitan. Si a alguien le puede llegar a interés. Sí, sí, la vamos a subir a la web oficial. Acá tienen. Voy a hacer les voy a mostrar dos presentaciones, dos filminas. Y en cada una de ellas voy a mostrar dos modelos. A uno lo llamo clásico, que es el modelo de cómo jugaba la Constitución cuando Mario Chomet estudiaba. Cuando Mario se formó como estudiante y también cuando Mario Chomet empezó a ejercer durante muchos años la profesión como abogado y aún como juez. Y después les voy a mostrar otra presentación de cómo juega la Constitución ahora a la hora de lo que llamamos Estado constitucional. Entonces, de un lado del ring, modelo clásico. Del otro lado, en lo que llamamos Estado constitucional. Fíjense ustedes, acá yo puse, tengo cosas que me la tapan a la presentación, pero bueno, la Constitución opera como un límite negativo. La Constitución establece qué es lo que no se puede ordenar, prohibir, sancionar de las normas derivadas. O sea, el test de legitimidad de sus contenidos pasará en lo sustancial para verificar si esto respetan los límites o no de la Constitución.
Yo digo que la Constitución jugaría algo así como que Mario Llomet estaba por dictar una sentencia en el modelo clásico, y la Constitución siempre uso la metáfora, la misma metáfora, y es solamente una metáfora, por favor. Como si detrás mío hubiera un semáforo y yo fuera a tomar una decisión y entonces miro el semáforo y el semáforo se prende en rojo. O sea, la Constitución me dice qué es lo que no puedo hacer. No, Mario, esta sentencia no la podés dictar así porque sería inconstitucional. O sea, en el modelo clásico, en el esquema clásico, la principal forma para establecer si algo es conforme a la Constitución, sobre todo es si está en contradicción o no con la Constitución. Algo simplemente es constitucional, respetando lo delimitado por la Constitución. ¿Qué pasa en el Estado constitucional? No es un juego de palabras lo que yo estoy tratando de mostrar. Les voy a tratar de decir que esto impacta en toda la vida del derecho, para mí va más allá, en las decisiones judiciales, en mis coronarias, en la actividad que yo realizo todos los días. Esto mucho modifica mucho de lo que ocurre y lo que nos pone en crisis en nuestros días. Todo el orden jurídico es concebido como un desarrollo positivo de los derechos fundamentales. Las normas constitucionales aparecen con una fuerza expansiva. Todo se constitucionaliza. Ahora ya no es exigencias de no contradicción, sino exigencias de desarrollo y concreción. Esta imagen, ¿no? Antes yo miraba el semáforo y si se prendía en rojo, yo decía esto no. Ahora tengo un semáforo siempre prendido en verde. O sea, tengo que desarrollar en el caso concreto las exigencias de las normas constitucionales. Aclaración. Cuando estamos hablando de constitución, nos referimos, para ser mucho más rápido y más breve en esta charla, a lo que se llama habitualmente ahora bloque de constitucionalidad. En nuestro país, ese bloque de constitucionalidad lo tenemos mucho en la propia Constitución, porque la Constitución ha integrado en sus propias partes, formalmente, normas de tratados de derechos humanos básicos. Pero en general, cuando se habla de Estado constitucional, hablamos de constitución en sentido amplio, en sentido de bloque de constitucional. Yo tengo que desarrollar ahora la sentencia, al dictar una sentencia, se me van a presentar casos para resolver, desarrollando en el caso concreto lo que prescriben constituciones, tratados, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decirles? Y ahora me voy de la pantalla. Este ejercicio para una persona. Esto no es un juego de palabras. Esta primer gran característica no es un juego de palabras. No es lo mismo ser poder judicial, ser juez, resolver conflictos en el Estado clásico, en el modelo clásico, que desarrollar todos los días esto de el marco de los derechos fundamentales al caso concreto de decisiones judiciales. Esto pone patas para arriba, cambia hasta el rol que tenemos, el juego de significaciones que tenemos, que pensamos ahora para qué deben hacer los jueces, cómo se instala el Poder Judicial en el marco hasta de los diseños institucionales. Les aclaro que esta no es una pregunta teórica. No es acá un teórico que vino a hablar. Mucho de lo que se discute, en gran medida, no solamente en nuestro país, en muchos países en este momento, sobre nuestro rol, sobre nuestra actuación, sobre nuestra significación, etcétera, etcétera, viene por esta característica.
A muchos les parecerá formidable, a otros les parecerá espantoso. No pregunto el juicio de valor, pregunto si esto ocurre o no ocurre. Y si ocurre, bueno, ahora tenemos que preguntarnos cómo hacemos, cómo tomamos. ¿Seguimos usando los viejos anteojos? ¿Seguimos argumentando con los viejos anteojos para tomar decisiones frente a esta nueva realidad? ¿Sí o no? Esta es una de las principales características. En Argentina, esto es evidente que ha puesto por particularidades argentinas, pero muchas de las cosas que pasan acá pasan en otras partes también. Y en gran medida, esta idea de el rol y preguntas tales como democracia y poder judicial, política y poder judicial y demás están mucho vinculados a esto, a esta primera característica que yo les vengo a hablar. Segunda característica. La segunda característica se llama, yo había dicho que es para mí la principal, y es la indeterminación normativa. Hace 65 años, un señor en Alemania, en lo más sistemático, en lo más racional del derecho continental, que se llamaba Esser, con doble S, E-S-S-E-R, dijo algo más o menos así. En el derecho continental va desplazándose un sistema codificado de normas a una casuística judicial orientada según principios. O sea, hace 65 años ya un señor iba advirtiendo algo que para mí, si describo lo que está ocurriendo, está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo? Que cada día más nos vamos de un sistema codificado de reglas, yo le pongo esta palabra de reglas, no la dijo de ser, yo a propósito por lo que voy a comentarles ahora, a una casuística judicial orientada según principios. Y en mucho, si yo empiezo a describir el derecho continental de nuestros días, vamos a ver que el legislador no puede darme normas con un alto grado de precisión, reglas, sino que el legislador en mucho lo único que me da son normas muy indeterminadas, principios. Y yo estoy llamado a trabajar ahora no con reglas determinadas, sino con principios. La pregunta de ustedes podría ser una pregunta que me metería en un lío muy grande, que es, porque yo dije dos palabras, hablé de normas, parece que los jueces resolvemos en virtud de normas. Estoy convencido que no solamente que debemos resolver en función de normas, pero esas normas, yo puse dos palabritas, reglas y principios. Y entonces algunos de ustedes me podrían decir, bueno, ¿y qué diferencia hay entre reglas y principios? Y acá viene una hecatombe muy grande que ha sido el tema central de discusión en la teoría del derecho, en la filosofía del derecho, pero no solamente en la teoría del derecho, en la teoría del derecho constitucional y particularmente en la filosofía política, y que es uno de los grandes temas centrales en nuestros días, que nos pone patas para arriba. Mi tesis frente a ustedes es, no es el mismo anteojo que yo puedo tener o debo tener para trabajar con reglas determinadas, que el anteojo, sobre todo metodológico, el mismo método para trabajar con reglas notoriamente indeterminadas, tan indeterminadas que las llamo principios. Quien puso esto en el marco teórico, siempre hubo hablar de principios y principios en el derecho, pero quien puso esto en el corazón teórico de discusión fue un señor, un pensador
americano que se llamaba Ronald Dworkin. Y Dworkin era, tal vez como algunos de ustedes, jovencito, asistente de un juez de la Corte de Nueva York, del estado de Nueva York. Después se transformó en el teórico jurídico, por lo menos en el jurista, yo diría, más difundido. Todavía hoy creo que la palabra Dworkin debe ser una de las más utilizadas y más diseñadas. Yo creo que es imposible hacer hasta una monografía sobre lo que se dijo a favor, en contra, las discusiones que todavía se siguen proponiendo sobre la obra de Dworkin. ¿Por qué? Porque tenía todo el mayor escenario. Fue profesor de Harvard y fue profesor también en Oxford. Y bueno, a partir de allí, pero igual. Pero una de las cosas lo que quiero traer es un trabajito que hizo a partir de un caso que muchos de ustedes ya tal vez habrán escuchado, que se llamaba el caso del nieto apurado. Riggs versus Palmer. Se imaginan el apuro del nieto. Era que en el caso no era heredar al abuelo, que el abuelo no modificara el testamento, o por testamento su participación en la herencia. Pero bueno, estaba tan acelerado el muchacho que lo mató al abuelo. ¿Cuál es el problema? Sí, no. La condena penal por homicidio, ningún problema. El problema era sucesorio. Parecía que no había ninguna regla en el derecho americano, o por lo menos eso era lo que decían, en el derecho estadual americano, que como en el nuestro, que impidiera al heredero del causante heredar si había sido el homicida del causante. Y entonces los jueces, por lo menos la mayoría del tribunal, dice, sí, no hay ninguna regla. Pero pone en consideración esto y dice, si bien no hay ninguna regla que impida heredar al homicida del causante, sí hay un principio del cual se derivan muchas de las reglas del sistema. Y ese principio es que nadie puede prevalerse de su propia acción ilícita. Por lo tanto, usted no hereda. Esto lo llevó a Dworkin a hacer un trabajo que estaba diseñado contra al profesor que él iba a suceder, que era el profesor Hart, el más importante en ese momento pensador del positivismo jurídico. Y en el trabajo dice, insuficiencia o error de pensar el derecho solo como un sistema de reglas. A partir de acá se armó toda la batahola, qué es regla, qué es principio y cómo se trabajan con reglas o con principios. No voy a entrar porque, vuelvo a decirle, es muy difícil establecer, sobre todo desde el punto de vista estructural, qué es regla o qué es un principio. Como una norma, estoy tomando posición, que es la posición, yo creo, mayoritaria. Dentro de las normas, distinguimos, podemos clasificarlas en reglas o principios. Les aclaro, ya toda una discusión de teoría jurídica, que no me quiero meter más en este tipo de reuniones. Algunos dicen, no, las trabajan de otra manera. Una de las maneras más fáciles de distinguir, o sea, que se ha presentado para distinguirla es, miren, en las reglas, cuando hay antinomias, juega el todo o nada. O yo tengo dos reglas que me dan soluciones distintas. O la segunda es una excepción de esta, o esta ha hecho desaparecer esta. Pero cuando se tratan de los principios, que yo tenga que resolver mañana el caso de alguien que me diga que este periodista está afectando con sus notas su intimidad. Y entonces el actor reclama por su intimidad. Y el periodista reclama por la libertad de expresión. Y se trata del caso de el que reclama por su intimidad es el intendente de la ciudad. Nuestro colega, el doctor Hapke. Y yo le digo, no, mire, en el caso, fíjense,
Supongamos que yo resolviera así. En el caso, se trata de una acción que hace un periodista contra un funcionario público, porque usted es funcionario público. Y la investigación está refiriéndose a su función pública. Por lo tanto, conforme a las circunstancias del caso, prevalece en el caso la información pública sobre la intimidad. No es dicho yo que la información pública o la libertad de expresión o la opinión pública, como quieran llamarles, ha derogado la intimidad. He razonado diciendo de que conforme a las circunstancias del caso prevalece esto o lo otro. Hay una relación de prevalencia condicionada por las circunstancias del caso de una norma con relación a la otra. Uno de los pensadores, después le voy a mostrar la foto, más influyentes desde mi punto de vista en cómo se está conformando el paradigma dominante en Latinoamérica. Con esto no quiero decir que yo esté de acuerdo con él. Estoy tratando de describir. Mi dato, ustedes me pueden decir que estoy equivocado porque él no tiene ninguna influencia. Yo estoy diciendo que hay una fuerte influencia. Sobre todo, tal vez influencia por dos o tres grandes palabras que uno utiliza. Una de ellas es argumentación. El señor es el pensador alemán llamado Robert Alexy. Y Robert Alexy dice que los principios son mandatos de optimización. ¿Qué quiere decir? Son mandatos. A mí el legislador, el constituyente me manda, y me manda a mi juez a desarrollarlo, a optimizarlo en el caso concreto conforme a las circunstancias, sus posibilidades, dice Alexy, fácticas y normativas. Yo quiero transmitirles la idea que esto pone patas para arriba el anteojo, el modelo, el lugar que tenía esto de decisiones judiciales, si lo comparamos con el lugar, la circunstancia que tenía esto cuando Mario y yo me estudiaba, cuando Mario empezó a ejercer la profesión, etcétera, etcétera. Esto es lo que me gustaría que se pregunten. Si tengo yo o no razón en lo que estoy describiendo y qué significación tenía. Fíjense ustedes que esto cambia mucho. Porque cuando yo estudiaba mucho a partir de que los jueces van a resolver con reglas. Indudablemente, el legislador podía hacer reglas bastante con un alto grado de precisión. Nunca total, porque no es una fórmula matemática lo que hace el legislador. Pero sí podía darle mayor grado de precisión. Porque vivíamos en una época de mayor estabilidad cultural. Yo le estoy diciendo que los cambios se producen por cambios culturales. Nuestra realidad cultural es una realidad de aceleración en los cambios. Ayer no me acostumbré a algo tecnológico y hoy ya ese algo cambió. Uno de los grandes pensadores de este tiempo habla de la sociedad líquida. La sociedad donde los criterios, las consideraciones parecerían que fueran un líquido, ¿no? ¿Y un líquido por qué? Sobre todo por los grandes cambios. Y dentro de esos grandes cambios son los grandes cambios que me produce la tecnología. Yo cuento mi vida y me dirán, claro, pero usted ya está down the hill. Abuelito, vaya a su casa, ya está para jubilarse. Pero esto que me ocurrió cuando yo les contaba que miraba eso con asombro, no lo miraba solamente yo, Lo mirábamos todos con asombro. Mirá esto, parece que cargan esto, tienen un sistema de computador. Porque cuando
la computadora, muchos años después de que yo empecé a ejercer la profesión. Y ustedes compárense en sus propias vidas cómo ha ido cambiando esto, cómo ha cambiado en los últimos tiempos la tecnología. La manera hasta de entretenernos, de esparcirnos, de vincularnos. La pandemia ha puesto la emergencia, hace emerger determinado tipo de cosas. Y una de las cosas es esto, ¿no? O sea, nos reunimos a través de esto, chateamos, vamos, que esto, que lo otro. Cosas que son, en algún sentido, maravillosas, pero también en otro sentido pueden generar cuestiones espantosas. Pero lo que voy, a mí lo que me interesa acá es decir, la aceleración de los cambios hace que el legislador actual le sea casi muy imposible, no voy a decir imposible, pero darnos normas determinadas. Vélez podía decirme que el conflicto entre María Alejandra y Silvina por esta locación, donde María Alejandra dice, me pide que desaloje a Silvina y que la condene a pagarle el precio de la locación que no le ha abonado. Y entonces yo ahora traslado, Silvina dice que no pagaste el alquiler. Y Silvina me dice, no, nunca me lo vino a cobrar. Pero Vélez, que era un hombre que podía armar, poner normas, ponerlas en un sistema y normas muy determinadas. Me hablaba de determinados tipos de contratos y me hablaba de los contratos de locación y dentro de locación de cosas. Y me decía, hasta me podría describir cosas por si acaso María Alejandra y Silvina no hubieran pactado en sus contratos. Y entonces yo iba al contrato, decía, tráigame el contrato. ¿Firmaron un contrato? Sí. Acá está el contrato. Acá no dice el domicilio de pago. Ah, pero no se preocupen, porque el señor Vélez, que podía determinar, me decía que el domicilio de pago, si no hubieran pagado, con normas que eran dispositivas, pero normas que él podía prever, me decía que era el domicilio del locador. Y entonces yo agarraba y decía, simplifico el método. Por supuesto que simplifico, pero algo funcionaba el método. Y decía, mira Silvina, acá hay un articulito bien claro en el código, no fuiste a pagarle, no demostraste, no consignaste y demás. Tiene razón María Alejandra. Subsumía, encuadraba en esa regla más o menos determinada y se acababa la historia. Pero ¿qué pasa en nuestros días? En mucho lo único que me puede decir es resuélvalo conforme a la buena fe de las partes. Mire las circunstancias y vea quién ha actuado, vamos a ver, supongamos, de buena o mala fe. Se complica la historia. ¿Cómo trabajo yo con esto? Y ni que hablar si tengo un principio y tengo otro. Pero lo que quiero ponerles en la mesa, la idea que yo me gustaría trabajar acá y trasladarles a ustedes, la pregunta es si puedo seguir usando los mismos anteojos. Si yo puedo decir, me traen el problema de si este chico tiene que ir o no con el papá o con la mamá y encima a un país distinto, o tiene que ir a una internación. Y entonces yo puedo decir, sí, tengo un artículo. ¿Y cuál es el artículo? ¿Qué prescribe el artículo con el cual usted va a fallar? Interés superior del niño. Y entonces digo nada más que conforme al interés superior del niño, el niño tiene que ir con la mamá, o ir con el papá, o quedarse internado, o ir con la abuela. Y entonces muy probablemente alguien me pregunte, ¿usted está justificando sus decisiones citando solamente ese articulito? Si el artículo lo único que dice es tanta la indeterminación en las condiciones de aplicación y después en cómo se aplica. Es solamente un principio. No sé si me explico. Entonces, lo que yo quiero decir es precisamente lo que vienen planteando, es si yo tengo que justificar, yo ya no puedo justificar con la misma metodología
que en principio había sido como la metodología, más allá que la cuestionáramos, más allá que, sobre todo los que estamos en estas cátedras de los molestos, de los que vinculamos a todos a hacernos preguntas, y entonces muy probablemente el método y el paradigma tradicional. Yo trabajé toda mi vida académicamente para hacerme preguntas sobre el paradigma tradicional. Pero ese formalismo del paradigma tradicional, ese silogismo del paradigma tradicional, parecería ser que no lo puedo repetir ahora acá. Y entonces, tercera característica, y después bajo un poco y empiezo a hablar de los métodos de argumentación. La era de los derechos. ¿Qué es esto de la era de los derechos? Si lo puedo explicar, yo sufro con mi manera de comunicarme y de expresarme en estos medios porque tengo ascendientes de infinidad de nacionalidades, pero mis bisabuelos o tatarabuelos anduvieron por distintas partes, pero se ve que los que más influyeron, o uno de los que más influyeron fueron los italianos. Entonces me comunico generalmente no tanto con las palabras, sino también con mis gestos, mis impresiones. Y entonces, esto de, a veces me estoy tratando de acomodar a ver dónde puedo poner las manos, porque hablo con las manos y qué sé yo. La presencialidad me da otras posibilidades que acá no tengo. Y entonces, si yo estuviera presencialmente, le diría, miren, quiero decir esto con dos imágenes. ¿Por qué era de los derechos? Porque en la modernidad, o por lo menos en el periodo moderno propiamente dicho, los derechos humanos fueron presentados como expectativas, fundamentalmente o principalmente, como expectativas negativas. No afecte, lo fundamental es que no afecte mi libertad. Lo fundamental es que no afecte mi propiedad. O sea, el modelo de derechos humanos, si ustedes quieren, de la primera generación, era como si el derecho humano fuera esto, ¿no? Detente, comunidad política, no afectes mi libertad, no afectes, por ejemplo, mi propiedad. Pero los derechos humanos fueron desarrollándose, dicen los especialistas, en distintas generaciones. Y ahora ya no es tanto el modelo detente, sino también empieza a decir, comunidad política, yo le voy a poner una palabra, deme un mínimo de salud, de educación, de trabajo, hasta de felicidad, llegan a decir algunos, etc. O sea, ya no es esta imagen, si yo pudiera trasladarle con palabras, si yo pudiera hacerles, es muy distinto esto de esto, sobre todo en mi actividad. ¿Por qué sobre todo en mi actividad? Porque, dicen algunos, para que algo sea derecho y no sea solamente manifestaciones de exquisitas voluntades, el ciudadano tiene que tener la posibilidad, la garantía de ir a algún lugar a reclamar cuando el derecho está conculcado. ¿Y cuál es la última garantía para ir a reclamar? Esto. Vaya Mario Chomet, vaya al Poder Judicial. Y una cosa es que Mario Chomet garantice no limite, y otra cosa es que Mario Chomet ahora tenga que garantizar
desarrolle. No sé si me explico. Esto, súmenle a estas otras dos características, indeterminación normativa, constitucionalización del derecho y demás, y son datos de lo que ocurre. A algunos les puede gustar, a otros no. Yo les voy a decir, después, mi juicio de valores, esto por lo menos a mí me genera, desde un lado, respuestas valiosas, pero de otro lado, terribles interrogantes. Sobre todo en mi actividad como juez. Pero esto cambia, y cambia mi vida cotidiana, y cambia lo que tengo arriba de mis expedientes, y cambia hasta cómo tengo que proteger a mis coronarias. Cambia toda nuestra labor. Cambia el modelo institucional. Está en crisis también el modelo institucional. Cambia la relación de los poderes y es más, tal vez yo tengo una sospecha, pero una sospecha, ni siquiera una hipótesis, ¿no? Bueno, miren, tal vez el modelo jurídico-político de la modernidad esté en su ocaso y esté viniendo otro modelo. Pero eso ya es una pregunta más conflictiva, más tensa y para mí más angustiante, porque es mi modelo. Yo no sé si voy a llegar a ver, pero no es tan delirante lo que estoy diciendo. La medievalidad, la antigüedad generó la medievalidad, la modernidad generó cosas y en este tiempo podrá ser, y hay infinidad de manifestaciones y hay muchos pensadores que vienen diciendo, miren, se vienen desafíos inconmensurables. Pero bueno, eso ya sería otra cosa. Vamos al aquí y ahora. Lo que sí yo tengo claro es que el método, tengo que repensar el método, tengo que pensar en el paradigma, porque el paradigma está en crisis. Lo que en principio está en crisis es el paradigma tradicional. Está en crisis. Crisis significa desorientación. La primera manifestación de la crisis, diría Seurat, genera desorientación. Y ustedes van a la puerta de tribunales, si tuviéramos presencialidad, y veríamos discusiones todos los días. Todos los días que hay gente que dice, pero ¿cómo se le ocurre a este juez decir si los supermercados tienen que abrir o no abrir, o que tienen que darle la vacuna o no darle la vacuna, y que esto, pero otro? ¿Cómo puede ser que los tribunales estén resolviendo estas cosas? ¿A quién se le ocurre? Y hay otro, qué maravilloso que pudimos golpear la puerta de un tribunal y un tribunal nos dio esta operación en tal lugar, o nos dio que podamos tener presencialidad en la escuela, o qué sé yo, infinidad de cosas. Lo que yo también quiero aclarar, que esto no es de las tensiones particulares de la cultura argentina. Yo ya tengo años y tengo la suerte de trabajar con colegas de muchos lugares. Generalmente esto se da con distintos grados en distintos lugares. Es más, el impacto más fuerte que tuvimos y que nos hizo hacer uno de los primeros trabajos con esto fue con a quien ustedes conocen, la profesora Meroy, que fuimos hace muchos años a hacer esta carrera de argumentación jurídica hace muchos años a España. Y ahí ya estaban hablando ellos de mucho de lo que pasaba en los tribunales europeos y demás, y en los tribunales constitucionales europeos con esto de la constitucionalización del derecho, etc. Y nosotros volvimos acá y escribimos un trabajo que se llamaba ¿será el derecho solo el juego de los jueces? Pero una pregunta, como pregunta, no retórica, pregunta. Porque indudablemente esto traslada al modelo del juez de la legalidad, al modelo del juez, y produce profundas tensiones entre los roles, por ejemplo, de los distintos órganos del Estado, conforme la modernidad los había pensado. Y esto es uno de los grandes temas de debate, no solamente en el derecho continental, sino en el derecho anglosajón también. ¿Cuál es el rol
dónde va la cosa. ¿Por qué? Porque indudablemente esto empieza a trasladar que ya el derecho no sea un producto de lo que dice el legislador o el constituyente, sino de una casuística judicial orientada según principios, de lo que vamos diciendo nosotros los jueces. ¿Hay particularidades argentinas? Sí. Hay una que me resulta complicado a veces presentarla, pero bueno, voy a intentar hacerlo. Muchas maneras de distinguir reglas y principios. Muchas. Precisamente, uno de los profesores españoles, que es el más difundido en teoría de la argumentación en habla hispana, que es el director de esta carrera que se llama Manuel Atienza, con otro profesor español tienen una manera de distinguir las reglas de los principios a través de lo que ellos, trabajando otros autores, llaman razones para la acción. ¿Qué quiere decir razones para la acción? ¿Qué tipología de razones tenemos para tomar nuestras decisiones? Y a veces se distinguen dos grandes tipos de razones. Una de ellas, para ponerles un nombre, razones de primer orden, un mecanismo, cómo juega mi cabeza cuando tomo decisiones con razones de primer orden. Yo siempre uso el ejemplo, ahora me es más difícil porque estoy encerrado en mi casa, pero salgo de esta clase en el tribunal y demás, me encuentro con un amigo y me dice, che, estás acá, hace mucho que no te veo, mirá, yo vine de Santa Fe hoy, que esto, que lo otro, vamos a comer porque te tengo que contar tal problema, un problema serio, que de aquí, que de allá. Paralelamente, un compañero de trabajo viene y me dice, che, mirá que mañana tenemos tal cosa y teníamos hoy para... Tengo que tomar la decisión, voy a comer con Mengano o voy a comer con Sultano. ¿Cómo juega mi cabeza con esta tipología de razones? Mengano tiene tal problema, viene de Santa Fe, que esto... Voy poniendo columnas de un lado, ¿no? Y Sultano tiene tal... Y voy poniendo columnas. Razones de primer orden, razones que más o menos, si pudiera hacer una metáfora de esto, diría, en mi cabeza acá tengo la columna para ir a comer con Mengano y la columna para ir a comer con Sultano. ¿Y cómo juega? ¿La decisión es fruto de qué? La decisión es fruto de un balance de razones. Ojo que lo que estoy diciendo va a tener mucho que ver en lo que viene después. Es como yo figurativamente estoy pesando las razones. Cuando trabajo con razones de primer orden. Pero podría tener para estas situaciones lo que algunos llaman razones de segundo orden. ¿Qué serían razones de segundo orden? Sería algo más o menos así que, mira, Mario, cada vez que tengas un dilema como este, salí con el que haga más tiempo que no saliste. Entonces, ¿cómo funciona esto de razones de segundo orden? Las llaman también razones excluyentes. ¿Excluyen qué? Excluyen precisamente que yo tenga que hacer las dos columnas, que yo tenga que deliberar razones, que vuelva sobre la deliberación de razones. Entonces, ¿qué dicen estos profesores? Miren, las reglas son razones excluyentes. Le excluyen al destinatario de la regla la deliberación. No vuelva a deliberar, a ponderar sobre qué es mejor o peor para esta situación. Use la regla. En cambio, los principios son razones de primer orden. Requieren una deliberación. Tengo para mí, y esto es particularmente en algunos países de Latinoamérica, Argentina, yo diría, a la cabeza,
que nosotros no tenemos un problema de principios o reglas. Nosotros tomamos al derecho como si todo el derecho fueran, toda la normatividad fueran principios. No tenemos idea de razones excluyentes. Yo siempre pongo, hagan el siguiente caso práctico, párense en una esquina. En intersección de dos calles, que una diga, tenga la señal de ceda al paso, o tenga la señal de pare. Y van a ver que las reglas son tomadas como un dato más. Che, no viene nadie, ¿por qué voy a tener que parar? O yo llegué primero, ¿y por qué voy a tener que parar? O sea, es un dato más. Vuelvo, y no, yo estoy apurado porque estoy yendo, te imaginas, yo tengo el tribunal y me están esperando y tal cosa, y el nene que hace una hora que me está esperando en la puerta de la escuela, y qué sé yo, y cómo no, con la inseguridad que hay, cómo no voy a estar en triple fila mirando hasta que la maestra le ponga la mano en la cabeza al nene, etc. No sé si me explico. Un gran pensador argentino dijo, un país al margen de la ley. Yo diría, un país al margen de las reglas. No tenemos conciencia en nuestra cultura jurídica de lo que significa trabajar con reglas. El modelo que yo les voy a contar ahora, de argumentación que propone el profesor Alexis, es para ponderar principios. Pero Alexis se espanta cuando ahora, sin ningún tipo de manifestación, dejamos de lado, por invocando cualquier principio, una regla legal o convencional. Indudablemente, un país al margen de la ley, porque las reglas tienen todo un sentido también. Las reglas, ¿cuál es el sentido? De coordinación social. Imaginémonos qué significa volver a deliberar en cada caso con un semáforo en rojo. No estoy diciendo que no pasen el semáforo en rojo si van con una persona que se esté muriendo a determinada hora y teniendo las precauciones del caso. Tal vez está justificado derrotar la regla, pero estamos en un estadio y también en un estadio de decisiones judiciales y de propuestas dogmáticas de la dogmática jurídica, sobre todo en determinadas áreas, que no se hacen cargo de la idea de regla. El otro día me comentaban en un caso, un juez había dispuesto que el conflicto, la cuantificación del conflicto, de la obligación, había que pagarla, había que determinarla en un juicio sumarísimo posterior. Va a la Cámara confirma eso, y la Cámara lo único que modifica la tasa de interés. Queda la sentencia firme, se hace el juicio sumarísimo posterior. Y llegado el momento de sentenciar, que por propia decisión del propio juez, era cuantificar el monto. Esta obligación ahora son tantos pesos. El juez simplemente dice, me voy a apartar de lo especificado de la Cámara por la tasa de interés. Tasa de interés que a su vez habían asumido la parte, la demandante, había dicho, la tasa de interés que hay que aplicarle a esto es la que dijo la Cámara en tal cosa. Y el demandado, sí, es la tasa de interés. Me voy a apartar. La idea de cosa juzgada, la idea de contradictorio, son cosas que parecen molestas a la hora de decidir, pero ¿qué significa? O sea, sin ningún tipo, acá no. Bueno, puede ser que haya que derrotar con una cosa juzgada írrita por determinado tipo. No voy a apartar. O sea, hay una nueva manera de modificar las sentencias. ¿Qué quiero decir? Este ejemplo es un ejemplo constante donde
se utiliza un tipo de razón y esa razón no solamente sirve para ponderar principios, sino también para derrotar cualquier cosa en cualquier momento. Y esto sí es propio de la juridicidad argentina y de la juridicidad argentina y la de algún otro país, pero no es así. Bueno, la palabra argumentación en sentido estricto, ¿qué método utilizamos? Nosotros decimos que hay propuestas optimistas, hay propuestas escépticas y hay propuestas que estamos en el medio. Propuestas optimistas son en gran medida mucho de las que se llaman teorías estándar de la argumentación, que muchas veces se las presentan como neoconstitucionalistas, teorías neoconstitucionalistas. La palabra es muy tensa, porque precisamente la que inventó la palabra, o por la que la puso una profesora genovesa, que era para hablar en contra de esto. O sea, dicen algunos, usaron la palabra del espantapájaro. Y ninguno de los teóricos que habitualmente se lo ponen dentro de esto que se llama neoconstitucionalismo, se autorrefiere como neoconstitucionalismo. Hay distintas teorías que habitualmente se ubican como neoconstitucionalismo. Ninguna de ellas, ninguno de esos teóricos se autodenomina neoconstitucionalismo y son muy divergentes entre ellas. Por ejemplo, autores que habitualmente se ubican en esta temática es del que le voy a hablar, Robert Alexis, del que le hablé, Ronald Dworkin, cosas muy distintas. De otros personajes o profesores italianos, Zagrebleski, el derecho dúctil, otro personaje italiano, la teoría garantista del derecho, Luigi Ferraioli, desde un lugar muy distinto al resto. A veces se lo ubica dentro de este mismo marco a este pensador argentino que yo hablé, el profesor Nino, teoría deliberativa del derecho, etc. Pero una de las más utilizadas, por lo menos invocadas, yo voy a decir, no seguida en toda su plenitud, es la teoría del profesor alemán, la teoría de la argumentación jurídica del profesor alemán Robert Alexis. Dentro de sus propuestas para esto, Alexis, si quieren trabajar sobre el pensamiento de Alexis, está el Tratado de Argumentación Jurídica, la teoría de los derechos fundamentales. Yo le sugiero más esta segunda, porque el otro, primero que todavía no tenía desarrollado mucho del núcleo fuerte de su teoría de argumentación, en el Tratado de Argumentación Jurídica. Alexis se propone buscar un método para este balance de razones. O sea, tengo dos principios, razones de primer orden. Por ejemplo, libertad de expresión, intimidad. ¿Cómo trabajo con esto? Y entonces Alexis dice, mire, esto no es una lección como, che, ¿qué vino tomamos esta noche para la cena? Vino blanco, vino tinto y empezamos a poner, mirá, sí, el pescado va mejor con el vino blanco, pero en este restaurante no lo ponen en la heladera adecuada, no está con el frío adecuado, etcétera, etcétera. Y qué bueno que son cuando, si ponderar significa balanza, la balanza significa a ver cómo pesar. Y Alexis propone un método reglado de ponderación. Un método reglado de ponderación, con elementos, reglas para ponderar. No es que yo pongo, libertad de expresión, libertad, sino que tengo toda una metodología con reglas para ponderar, dentro de las cuales
el primer principio, gran principio, es el de la proporcionalidad entre los principios en juego. Y a su vez, dentro de la proporcionalidad no se establece determinados parámetros. Quiero mostrarles una imagen. Nuevamente, lo que pasa que es compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor, se ve perfecto. Exigencias de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad. Pero lo que yo quiero mostrarles es esta imagen. Alexis propone una fórmula. O sea, no es cuestión de poner, ¿qué quiero decirles? Después van a tener ustedes la presentación, si quieren, de esto. ¿Ven esta imagen en esta fórmula? Bueno, Alexis no dice, usen la palabra ponderación, proporcionalidad, y ya mágicamente le dan una racionalidad matemática a la decisión. Tengo para mí como principal crítica, no al pensamiento de Alexis, sino al uso del pensamiento de Robert Alexis en los tribunales constitucionales, en muchos tribunales latinoamericanos y mucho en cierta dogmática, particularmente del derecho privado y particularmente, sobre todo, del derecho civil en países como el nuestro, que creen que poniendo la palabra proporcionalidad o la palabra ponderación, mágicamente está justificado que el chico vaya con la abuela y no con el padre y con la madre. Porque en el fondo están utilizando el mismo modelo que utilizaban cuando ponían en un artículo muy determinado que nos daba, por ejemplo, el señor Belisari. No sé si me explico. Otra cosa es la crítica ya al propio modelo de Alexis, que se la hacen muchos. Yo me acuerdo lo que me ocurrió hace muchas décadas que fuimos a Alicante y tuvimos la suerte de tenerlo como profesor, el profesor Alexis. Y ahí fue uno de los primeros lugares donde presentó esta fórmula. Yo recuerdo que tenía al lado una compañera que ya presentaba, ¿no? Una mujer muy lúcida, una gran jurista colombiana. Y yo entonces, digo, la conferencia era en inglés, la clase era en inglés, y yo miraba esa fórmula y estaba espantado, y yo digo, no debo estar entendiendo mis problemas con el idioma y demás, yo más o menos manejo, pero bueno. Y dije, Gloria, y ella estaba también espantada y demás, veíamos con un espanto, o sea, este hombre quiere esta fórmula y propone esta fórmula. Y ahí viene una gran crítica que hacen muchos. Porque yo de las propuestas de Alexis puedo entender como razones que le dan, que es interesante a la hora de darle peso a la justificación. Pero otra cosa es hacerme creer que yo llego a una fórmula, a un resultado de corrección y de neutralidad como si estuviera trabajando con matemáticas. No sé si me explico. Y lo peor es que muchos operadores judiciales y académicos, sin utilizar la fórmula siquiera, creen que llegan a este resultado por principios constitucionales y demás, y citando esos principios y poniendo la palabra proporcionalidad y ponderación, ya llegó a algún resultado. Desde ya les digo que esto tiene posiciones profundamente escépticas. Y ese escepticismo, vuelvo a compartir pantalla, tiene rasgos institucionales muy fuertes. Generalmente acá en Latinoamérica y particularmente en Argentina, no se habla de las posiciones escépticas.
se habla, y sobre todo en ciertas áreas del derecho, ciertas ramas del derecho, cierta dogmática, porque esto a su vez fue recepcionado en el Código Civil y Comercial. Ustedes miren los 3 primeros artículos del Código Civil y Comercial y presentan lo que yo les dije como constitucionalización del derecho, indeterminación normativa, teoría de la decisión judicial y era de los derechos, están en los primeros artículos. Y los propios autores dijeron que esta es la filosofía del código. Más allá de hablar de lo que significan las partes generales del derecho privado, no como partes generales del derecho privado, sino históricamente lo que han significado esas partes generales como parte general de todo el derecho, como la formación del software, la formación. Por eso yo les digo, por aquí va el nuevo paradigma dominante. Pero ahora vienen los riesgos, las preguntas que creemos nosotros que nos tenemos que hacer del nuevo paradigma dominante. Porque también están las posiciones muy escépticas con relación a esto. Por ejemplo, fíjense estas palabras. Van a ver acá dentro de los pensadores de distintas líneas, ¿no? Pero fundamentalmente en el ámbito, y sobre todo en el ámbito anglosajón, vienen a llamar lo que se llama el neoconstitucionalismo popular, que llega a decir cosas muy fuertes. Acá viene la cuestión democrática y el poder judicial. Terminar con la distinción entre una constitución en la que rigen los principios y sobre la que el tribunal manda y una política no principalista donde rigen las meras preferencias mayoritarias. Esgrime el calificativo de elitista, creencia que personas bien educadas y civilizadas pueden a través del uso de la razón determinar qué es lo mejor para el buen gobierno y políticas públicas ilustradas para el bien común. Los jueces que estarían más calificados porque esta matriz parte del supuesto que se hallan aislados de las presiones de la política ordinaria. Imputan que el paradigma implícitamente ha generado metodologías de razonamiento que han erosionado la capacidad de la gente común de tomar parte de los argumentos, amplificando la voz de la academia. Usurpación del poder constituyente. Los llaman tribunales como reformadores o redactores constitucionales. Constitution famous. Bueno, y sobre todo la principal crítica es contra las denominadas neoconstitucionalismo. Algunos llegan a decir, y estos son las cátedras de Yale, las cátedras de Harvard, las cátedras de muchos lugares nosotros participamos de un optimismo crítico, si se quiere, o de un escepticismo moderado. Hacerse cargo de que esto conlleva indudablemente un balance de razones muy fuertes hacia los poderes judiciales, este esquema de argumentar, este esquema de tomar decisiones. Y pone en tensión uno de los elementos más fuertes de la idea regulativa que tenía esto de poder judicial para la modernidad. O sea, los conflictos se resuelven no parcialmente, sino imparcialmente por estos señores y señoras llamados jueces y juezas que apelan a razones objetivas. Indudablemente esto nunca fue del todo así, pero esta era la idea regulativa. O sea, ¿qué quiere decir una idea regulativa? Hay un pensador chileno que dice, miren, una cosa es una institución, el sentido de una institución es pretender hacer probable lo improbable.
sea, tenemos la tendencia, por lo menos queremos que esto, que sabemos que va a ser improbable, pero tenga alto grado de probabilidad. Y por eso esta idea de imparcialidad, neutralidad, basada en reglas y demás, era la idea de lo improbable para lo probable para resolver lo jurídico. Por ejemplo, una institución como la monarquía pretendía, dicho por Montesquieu, que el honor fuera la idea regulativa para que este señor tomara decisiones. O sea, era improbable pensar que siempre iba a haber honor, pero lo suponíamos como honorífico. Cuando pierde el sentido de que ya no creemos más que allí haya honor, ya pierde el sentido de la institución. Cuando creo que ya no hay más neutralidad, no es que nunca hubo neutralidad total, pero había una idea de que estos señores eran imparciales y obedecían conforme a reglas. Yo creo que acá hay una de las grandes tensiones a la hora de considerar nuestra actividad. Esta es una de las grandes preguntas de este tiempo. Porque encima, la decisión conflictiva de la política, nosotros pretendemos darle racionalidad diciendo de que no, estos tribunales somos los tribunales objetivos. Este no es el pensamiento ni el deseo de Mario Chomet ni del tribunal tal y demás. Esto lo surge objetivamente de la Constitución y demás. Y es más, hasta le pongo detrás un argumento cuasi matemático, como es el que me pretende dar esta teoría de la ponderación de principios. Creo que aquí está uno de los grandes desafíos que tenemos, porque la falta de creencia a lo que hacemos en mucho depende de cómo nosotros mismos nos preguntemos sobre cuál es nuestro software, cuál es nuestro modelo, sobre cuál es nuestro mecanismo para argumentar y decidir. Hace más de 2000 años, un señor llamado Aristóteles decía que había dos grandes maneras de racionalizar y de argumentar. Una era mediante razonamientos analíticos. ¿Qué quería decir Aristóteles? Yo parto de premisas necesariamente verdaderas y llego si hago las inferencias correctas, si hago los pasos lógicos correctos, voy a llegar a conclusiones necesariamente verdaderas. Ahora, ¿cuáles son las premisas que son necesariamente verdaderas? Por ejemplo, las formales. 2 más 2 son 4. 4 más 4 es 8. No. Para mí no. Para mí 2 más 2 no son 4. Mira, estás fuera de las matemáticas. No hay argumentación posible. Estás fuera de lo necesariamente verdadero porque es necesariamente formalmente verdadero. Hay otra manera de partir de premisas necesariamente verdaderas. Si nos ponemos de acuerdo. Pero la conclusión necesariamente verdadera va a estar sí y solo sí si uno parte del acuerdo. En la medida que uno levante la mano y diga, para mí no, se acabó lo de necesariamente verdadero. Pero el señor Aristóteles decía, hay otra forma de argumentar, de razonar, de argumentar. Yo no parto de premisas necesariamente verdaderas, parto de premisas verosímiles, con mayor o menor grado de aceptabilidad. Y a partir de esas premisas verosímiles, voy a poder llegar a conclusiones que no son necesariamente verdaderas. Tienen mayor o menor grado de verosimilitud, de aceptabilidad, etc. Él lo llamaba con una palabra muy complicada, por los diversos usos que tengan, razonamientos dialécticos. Nosotros, en esto de los procesos judiciales, ¿qué tipo de argumentaciones usamos? ¿Usamos argumentaciones analíticas? Sí. En el momento último,
del razonamiento. Yo puedo hacer un control analítico de ese razonamiento y decir si es correcto o incorrecto, pero dentro de lo formal. ¿Y dentro de lo formal qué es? No hay corrección de las premisas. Eso no me da el método analítico la posibilidad de trabajarlo. Todos los hombres son verdes, Mario Yomé es hombre, Mario Yomé es verde, es correcto. Pero no, si no todos los hombres son verdes. Eso no, eso está fuera del mecanismo. ¿Hay otras posibilidades? Sí, pero partiendo de razonamientos que tengo que reconocer que su punto de partida no es necesariamente verdadero. Hasta lo que para mí sería indiscutible, puede haber alguien que levante la mano y diga, para mí no. Voy a traer un ejemplo que para mí es indiscutible, pero no es necesariamente verdadero. Todos los hombres son iguales a todas las mujeres. ¿Y alguien puede levantar la mano? Indudablemente tendría una carga terrible, porque creo yo que puedo mostrar el alto nivel de aceptabilidad y de verosimilitud que tiene mi argumento. Pero me tengo que hacer cargo de esa carga. El otro tendrá que hacerse cargo de esa carga. ¿Saben qué me parece lo peor? El riesgo mayor para que el derecho no sea solo el juego de los jueces. Hay muchos. Con Andrea Meroy escribimos un segundo trabajo donde nos preguntamos, cuando apareció el Código Civil argentino, el Código Civil y Comercial argentino, volvimos sobre el tema. Hicimos un segundo trabajo que llamábamos Estado Constitucional, creo que algo así, constitucionalización del derecho. ¿Será en definitiva el derecho solo el juego de los jueces? Y ahí hicimos una serie de preguntas en el sentido de decir, miren, para que no sea solo, hay que superar ciertos escollos, ciertos riesgos. Lo pusimos como ciertamente, como ciertos riesgos, ciertos escollos que nosotros creemos que están presentes en esto. Y uno de los principales escollos es precisamente esto, de que si yo me creo, así como la exégesis creía que tenía la fórmula matemática a través de un silogismo, y era el formalismo de la exégesis, ahora que creo que tengo una fórmula matemática que ni siquiera les pongo y que a través de un principio que nadie va a discutir, ¿quién puede llegar a discutir el interés superior del niño? El problema no es el interés superior del niño. El problema es de que por el interés superior del niño, este niño vaya con la abuela y no con la mamá o el papá, o vaya con la mamá o el papá o lo que fuera, simplemente invocando esto. Porque parecería ser que el interés superior del niño, el caso, hay infinidad de posibilidades con altos y diferentes grados de verosimilitudes, de aceptabilidad. Bueno, creo que se me está cumpliendo el límite. Yo simplemente quiero dejar la pregunta. Y estoy convencido que esta es una de las preguntas que abren infinidad de preguntas en esto de pensar los poderes judiciales. Con una alta tensión que hay, que no solamente acá, es en todas partes, por la significación que tienen ahora en la formación y en la producción del derecho, pero indudablemente por la alta responsabilidad que tenemos nosotros a la hora de pensar esto. Yo debo reconocer que tengo una mirada, no diría escéptica, porque sinceramente no sé qué viene. Vuelvo a repetir, no sé si esto no es el ocaso de un sistema. Y probablemente dentro de un tiempo hay condiciones serias para pensar que esto puede ser así, ya hay.
sea la máquina la que resuelva. Y la máquina con inteligencia propia. Ya hay desde Argentina laboratorios, por ejemplo el laboratorio de la UBA de inteligencia artificial, que sus métodos lo están utilizando, por ejemplo, en la Corte Constitucional colombiana, para el tema de los daños en materia de salud, por ejemplo. Y en Argentina, en infinidad de muchos lugares, están poniéndolo en práctica. Yo creo en eso en la medida en que haya controles humanos, que es una de las grandes discusiones en todos los ámbitos, una de las grandes preguntas de la cultura de este tiempo, ¿no? Y algunos hablan de poshumanidad, etcétera, etcétera. Pero lo que sí estoy convencido de que tal vez estemos en el ocaso de un sistema. Y como, claro, yo pertenecía a ese sistema y pertenezco a ese sistema, lo veo con la tristeza, la nostalgia, la angustia de que mi mundo se está acabando. Tal vez. Pero tal vez no sea así. Y no sé si lo que viene va a ser o peor o mejor. Como tal vez no lo podía pensar el hombre de la Edad Media o el hombre de la Antigüedad. Lo que sí creo yo es que tenemos un serio riesgo de, si no ponemos preguntas a lo que estamos haciendo, indudablemente no es solamente desprecio por lo que hacemos. Dos películas, y con esto me voy. Dos imágenes muy fuertes que me rodean en estos días. Una de ellas era de un cineasta italiano que fue grandioso en infinidad de películas, pero hay una que se llamaba La noche de Varese, y trabajaba uno de los grandes actores de todos los tiempos, Marcello Mastroianni. La noche de Varese trataba la nobleza francesa escapándose y yendo a Varese, donde después los agarran. Entonces, en esa ida se va toda la nobleza y en una de esas diligencias, de esas carrozas, además, va uno de estos nobles que lo representa Marcello Mastroianni. La imagen de ese señor que era la derrota del mundo que él pertenecía. Y era la nostalgia, la angustia. Alguien le podía decir, mira, lo que viene es mucho mejor de lo que vos hiciste y vos viviste, pero para él era eso. Bueno, tal vez yo me siento así. Pero hablando de la Revolución Francesa, una cineasta, una película de la hija, ahora no me acuerdo, no me sale el apellido, que era, sí, acá está la doctora Meroy que me sopla, Coppola, que la película era María Antonieta. Y mostraban a esos dos chicos adolescentes, esa gente en ese palacio que no sabía qué estaba pasando afuera, no entendía lo que estaba pasando afuera. Y yo creo que si no nos hacemos estas preguntas en estos espacios y preguntándonos con el desafío que esto significa, a nosotros mismos, no preguntándole a los otros, mi temor es que nos pase eso, ¿no? Estemos en el palacio y afuera haya gente que ya no entienda lo que estamos haciendo. Y lo peor que, no obstante, golpean la puerta todos los días. Y no tienen otra manera de resolverlo. Pero todos los problemas se trasladan, pero por otro lado, nosotros acá adentro parecería de que si no nos preguntamos cosas, le tengo miedo a eso, ¿no? A eso de que pasen cosas afuera que ni siquiera nosotros nos demos cuenta que están pasando. Una vez, como director del centro, me llamaron a una de estas juntas que había entre escuelas judiciales y centros y demás, y el tema fue por algo apasionante que es el tema del lenguaje. Y la pregunta fue, ¿por qué llaman a esto como lo llaman en sus organizaciones? Y algunos dijeron porque era escuela, otros porque instituto, otro. Y yo tuve que contar porque era centro. Yo no sabía, suponía que le habían querido poner centro a los ministros de las Cortes porque era dentro del Poder Judicial y todavía estaba vigente, nunca se derogó una ley que había vieja, no sé qué cosa. Pero ahí me explicaron lingüísticamente, me dijeron, miren, me dijeron qué significaba que se llamara centro y yo dije que quería que fuera escuela, ¿no? La organización,
con el sentido de pertenencia uno dice mía, pero que nunca dejara de ser centro, porque centro es lugar de encuentro. Creo que tenemos que desarrollar estos espacios para preguntarnos, encontrarnos y preguntarnos, pero la pregunta tiene que ser con el desafío enorme, con la violencia enorme, para cuestionarnos hasta las cosas más básicas de las que creemos. Que hay otra posibilidad, si la hay, y también preguntarnos por las otras posibilidades. Ojalá este curso sirva para esto. Les agradezco que en el contexto en que estamos pasando hayan compartido conmigo este momento. Es un lugar de encuentro, se abre la puerta, muchos me encuentran en los pasillos y compartimos pasillos y demás, pero si no, Liana, bueno, correos, voy a dejar abierta por si a alguno le interesa las filminas, las presentaciones que podría haber para esto, y de alguna manera, si algún tipo de pregunta o de desarrollos que se derivan de esta pregunta en los temas que ustedes quieran trabajar y demás, a disposiciones de ustedes. A cuidarse, buen fin de semana, feliz Día de la Patria y gracias nuevamente por haberme acompañado. Bueno, doctor, desde ya estamos enormemente agradecidos, junto con el doctor Muñoz, por permitirnos disfrutar de esta clase magistral, y por supuesto que objetivo cumplido, nos dejó un sinnúmero de interrogantes para que podamos repensar entre todos nuestro poder judicial y enfrentar los cambios que se vienen. Así que muchísimas gracias nuevamente. Le damos la despedida, nos vemos en la clase próxima.